en el colegio teníamos una pista, entonces yo me sumé porque lo encontré algo divertido y era lo que todos hacían. Y de a poco me fui encantando con el deporte y a los 16 años representé a mi país por primera vez en un sudamericano y fue el sudamericano de menores en Mendoza el 2012. Ahí yo dije como, ok, esto me gusta y quiero seguir mejorando. Hay una sensación de muchos nervios que son muy especiales y muy únicos, que son los de las carreras. Es una emoción muy indescriptible y no hay nada que lo reemplace. Entonces eso fue como lo que hizo que me encantara y lo que me enganchara con el deporte. Atención con la delantera, atención con la vencedora, atención que gana María Ignacia Montt del Atlético Santiago. Me llamo María Ignacia Montt, soy chilena, me dicen Ina Montt y soy deportista profesional. El 2019, cuando partí entrenando con Ricardo, mi entrenador, nos pusimos como meta llegar a la final panamericana. Busca la línea, busca la línea. Eso. Busca la trama. Al principio empezó abierta. Y ahí entró, mira. Adentro, mira. Eso. La Ina era seca cuando estaba en el colegio y ganaba todos los campeonatos y todo. Ahí la ubiqué de nombre. Y hace 4 años un día se acercó y quería entrenar conmigo. La vi el primer día, ok, no la conocía mucho para nada, de hecho, de solamente de nombre. Y fuimos a entrenar. Debo decir que los primeros días de entrenamiento, el primer día no me llamó tanto la atención, porque obviamente no venía en su mejor forma. Al segundo día mejor. Y el tercer día fue un día en el cual caché, hicimos un entrenamiento y de verdad que sentí que había algo que era diferente. Mi nombre es Ricardo Robach, soy el entrenador de Ina Montt. Fui antiguo velocista, fui a los Juegos Olímpicos Sydney 2000 y hace como 4 años estoy entrenando a Ina Montt como entrenador ya directo, 24 horas. Obviamente nosotros esperamos final panamericana, que eso es un poco nuestro goal. Medalla ya sería increíble. Sabemos bien que a nivel panamericano la velocidad es lo más fuerte que hay. Ya tenemos todas las islas del Caribe, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Ecuador. De hecho, la velocidad panamericana es mucho más fuerte que la velocidad en Europa y en Asia. O sea, básicamente los mejores exponentes de la velocidad están en nuestro continente. No sé, ustedes ya lo han visto, saben perfectamente que todos estos cabros corren rápido. Todos. Mi forma de ver las cosas, veo talento, veo a alguien que está comprometida. ¿Por qué no? O sea, no le veo el pero. ¿Está? Como que todo el mundo dice, no, es que es difícil. Sí, obvio que es difícil, es lógico. A mí me diagnosticaron la diabetes cuando tenía 11 años. El diagnóstico fue por mi hermana. Fue la primera en darse cuenta que tenía todos los síntomas que ella había tenido alguna vez. Ya, 369, ya se ¿Cómo está? Y Cicaplas. Mi hermana también tiene diabetes, mi hermana Carolina, igual que mi hermana Chichi. Somos ahora 3 mujeres de 7 hermanos que vivimos con diabetes. Salimos con mi familia y yo les pedí toda la tarde que me compraran algo para tomar porque tenía mucha sed. Y ahí mi hermana se percató que esto no era normal y mi mamá como que también, pero miraba todo esto con unos ojos un poco ingenuos que no quería aceptar que quizás estaba teniendo los mismos síntomas que mis hermanas habían tenido en algún minuto. No. Mamá, pero parece que es mucho. Es que estoy muerta, ese me decía. Bueno, pasó todo ese día con C, al día siguiente ya más. Y mi hermana me pinchó al día siguiente de eso en la casa, el dedo, con su glucómetro. Y cuando vio la sangre y la puso en la maquinita, se dio cuenta que tenía más de 300 miligramos por decilitro de azúcar en la sangre y se puso a gritar. Mamá. La gorda, bueno, nosotros le decimos la gorda. La gorda es diabética. ¿Qué? No digan bromas pesadas.
Sí, mamá, soy diabética. Yo lloraba a mares y ella me consolaba a mí. Mira qué cosa más penosa. Ella me consolaba, mamá, si la vamos a sacar adelante, entiende que no va a ser para tanto. Tú veías a mi hermana, están a la pinta. Y después de un par de días que me quedé en la clínica hospitalizada, me di cuenta de que esa ingenuidad con la que yo había recibido el diagnóstico como que desaparecía. Y nada, me di cuenta que en verdad era mucho más difícil de lo que había creído y que ahora entendía por qué mi mamá lloraba. Ahí tuve que empezar a aprender cómo funcionaba todo, cómo funcionaban las insulinas, cuánto tenía que pincharme, cuándo tenía que pincharme, qué era lo que tenía que comer, a qué hora. Y me di cuenta que iba a tener que medir y porcionar la comida que comía por el resto de mi vida. Abajo de la cama. ¿Esto es por lo general todas las mañanas? No, cada 3 días. Ya. Yo estoy conectada ahora a la bomba de insulina todo el tiempo. Duermo con ella, entreno con ella, me la saco solo para las competencias, así en sus marcas listo, me dicen, me la saco, corro y me la vuelvo a poner. Funciona adosada a mi cuerpo, la tengo pinchada en la espalda por lo general y se conecta además con este sensor. Entre los dos van monitoreando mis niveles de azúcar en la sangre y me va inyectando insulina según estos niveles de azúcar en la sangre. A grandes rasgos, la insulina lo que hace es regular el azúcar en la sangre. Y todos estos aparatos son para mantenerlo lo más regulado posible y hacer mi vida normal. El miedo a una hipoglicemia durmiendo siempre es mucho. Y después de hacer mucho deporte, por lo general vienen muchas hipoglicemias, pero con un buen tratamiento y un buen esquema se pueden evitar. Hay muchas veces que te dicen que tú eres una persona diabética. En mi caso, yo prefiero decir que soy una persona que vive con diabetes porque la diabetes no me define, sino que a mí, en lo personal, me desafía. No sabía lo que era la diabetes, básicamente algo con el problema con el azúcar, nada, cero. Bueno. Pero cuando empezaron a aparecer esas cosas como que, mira, estoy muy alta, ¿qué significa? No me siento ya. Está baja la insulina, no podemos entrenar porque está down, que esperar, no sé, 15, 20 minutos más para poder subirlo de nuevo. Y empecé a decir, en realidad es una condición que en teoría le da más mérito, creo, no sé, a la INA en este caso para poder llegar y mejorar, porque nos quita, no nos da. Porque es una debilidad, entre comillas, para cualquier persona que podría echarse a la cama y decir, ¿sabes qué más? Tengo diabetes, me quedo en mi casa, no hago nada más. Pero la INA le hizo un check, y le hizo, ¿sabes qué más? A una debilidad le sacó una fortaleza, que eso es grandísimo. Eso yo creo que es lo que más ha hecho ella, que eso es check. Intenté clasificar 2 veces y no quedé. Pues me queda solo una carrera para clasificar, que era el jueves 14 de septiembre. Y llamo a mi entrenador en la mañana y le digo, no sé si la voy a poder hacer hoy día. Y me dice, ¿cómo que no? ¿Estáis lista? He trabajado muchísimo por esto, todo va a estar bien. Y le decía, no, es que siento que mis cuádriceps están contracturados. O sea, no te preocupes, en la tarde van a estar bien. Esperaba correr un 11:40 y algo. 11:45 era lo que tenía que correr, 44, algo así. Que esa también es otra pequeña como anécdota. Era como su última chance de correr, hacer la marca para el Panamericano.
y ni siquiera corrí en 11:40, sino que me fui directamente a los 11:38 y con eso quedamos con la segunda mejor marca histórica de Chile, la segunda persona más rápida después del récord. En esa marca clasifiqué en los 100 metros planos y en el relevo 4x100, y en el relevo 4x100 me asignaron el puesto de rematadora, así que yo terminaba y cerraba la posta. El viento fue 2.0. Justito, vamos. Sube al tercer lugar. La vida trae tus revanchas y después de una lesión lo logré dar vuelta y estábamos ahí listos para el juego. Estar en una villa es siempre muy emocionante porque no solamente estáis con todo tu equipo, sino que estáis con todos los equipos de los otros países, de los otros deportes. Y yo admiro mucho a los deportistas, entonces estar conviviendo con ellos, conversando con ellos, pudiendo almorzar, desayunar, comer con gente de otros deportes, de otros países, es muy enriquecedor y es algo que en verdad no encontráis nunca. 12 onzas, tiene más sandía que piña. 30 gramos. Desde la mañana, aparte de la mañana con un desayuno que nosotros le decimos de fácil conteo de carbohidratos. 5, No, mucho más. 10 carros. 10, Sí, por las 40. Sí, por las pasas. Pero vuelvo a caminar. ¿De caminar ya? 30. Sí. Y después te ponen el objetivo temporal. ¿Sí? Sí. Eso es un día de villa, pero en general la Ignacia en su día a día cuenta carbohidratos y tiene que estar pendiente de cuánta insulina ponerse. Esta porción tiene lo mismo de este vasito, porque ya lo pesé. Igual se rieron de ti toda la semana por la pesa, porque era la única dieta con pesa y al final nadie podía creer que pensaban que era porque Tengo un trastorno alimenticio. por cualquier cosa, pero en verdad es solamente porque nos preocupa la insulina y necesitamos saber cuánto tiene que comer. Sí. Las primeras con verde y chao. Nosotros clasificamos en el relevo 4x100 el año anterior porque salimos segundo lugar en los Juegos Sudamericanos del 2022. Eso nos aseguraba un cupo para correr el Panamericano. Y ahora para los Juegos Panamericanos el orden de la posta fue primero Anaís Hernández, que es compañera mía de entrenamiento, después la Martina Bail, que entrena en Bélgica, después Isidora Jiménez, que era la que me pasaba el bastón a mí, y yo fui la última que remató la posta. Ibais bien cerrada la curva. No digo que corráis más separada, pero ibais muy así. Entonces ibais forzado. Para el viernes dejémoslo con 25 y llegamos a cachar qué onda. ¿Vale? El resto se mantiene igual. ¿Vale? Tenía presiones, tenía expectativas, muchas expectativas. Yo sabía que andaba bien, yo sabía que podía estar en la final y que podía incluso pelear una medalla en la final. Pero las cosas se dieron de forma distinta y tuve una experiencia que nunca me había pasado y nunca creí que me iba a pasar. Menos en los Panamericanos, menos en mi casa. Three times a national champion of Chile. El minuto en el que entré al estadio y entré caminando, escuchaba a todo el público gritar "Vamos Chile, vamos Chile", y nunca me había pasado tener 40.000 personas gritando tu nombre y gritando por ti. Creo que definitivamente ayudó y para los 100 la verdad es que no estaba tan nerviosa porque es algo que he hecho miles de veces. Lo que pasó fue que estábamos en el estadio, en la partida, y yo me sentía muy bien. Y yo escuché 2 disparos, lo que significa partida falsa,
pero vi que las corredoras seguían corriendo, que nadie estaba parando y el público estaba lleno, estaba gritando y se estaba cayendo el estadio de todo lo que gritaban. Y yo dije, si es que no paran, fue el público, así que corre. Una vez que llegamos a la meta, nos dicen, tienen que correr de nuevo, había sido partida falsa. Y yo digo, no, tengo que correr. Y nos dicen, en 10 minutos. Y yo, por lo general, necesito tiempo para recuperarme. Yo necesito más tiempo que el resto de las corredoras. Y para esa carrera yo tenía como 160, lo cual estaba ok. Y con toda esta adrenalina y el shock de la carrera a tope, terminé en 200. Entonces fuimos a correr de nuevo y se repite la escena. Fue una segunda salida falsa y después nos dieron 3 minutos de descanso y tuvimos que correr de nuevo. El azúcar de 200 me subía a 220 y estaba mentalmente agotada. Ya no me tocaba correr un 100 y ahora sí que de verdad. Y mentalmente ya estaba off, estaba fuera. Ahora sí nos vamos, presencia chilena acá con Monte en Chile, arrancando muy bien la campeona recordista de Cuba, Michelle Aggi, Cuba, Trinidad y Tobago. Quedé quinto lugar en la semifinal, con un tiempo no muy bueno y que no me clasificaba a la final. Me di cuenta que en 11 segundos se había acabado un sueño. Creo que tener diabetes y ser deportista no es solamente un mensaje que uno comparte. Muchas veces intento transmitirlo como un mensaje positivo, pero es tener todo el rato en tu cabeza una preocupación extra. No solamente que quiero mejorar mis tiempos, no solamente que quiero ser la mejor deportista, ganar una medalla, sino que tengo que hacer eso mientras mi azúcar esté entre 80 y 120. Y esfuerzos casi que sobrehumanos para poder tener todo esto controlado y son cosas que no se ven, son cosas que a los ojos de las personas comunes y corrientes uno dice, bueno, ¿por qué tanto? Y porque yo siempre digo, para ser deportista uno no quiere ser mejor, uno quiere ser excelente. En los 100 no hay margen de error, cada detalle cuenta y cada miligramo, cada gramo, cada centésima, cada metro, cada kilo en las pesas, cada segundo de sueño, cada hora de sueño, todo influye y uno quiere buscar la perfección. Me han tocado muchas escenas que recuerdo con demasiado orgullo. De hecho, la primera carrera que tuve después de la pandemia, mi primera carrera internacional fue un meeting en Guadalajara, en España, que terminé de correr y una niña del público me empezó a mirar y la niña empezó a apuntar a su mamá. Y yo no entendía por qué me miraban y por qué me apuntaban hasta que la niña me hace así y tenía esto mismo. Y ahí fue como una mirada muy cómplice con ella y fue muy lindo. Y después tuve que irme porque seguía compitiendo y no la vi más. Y pasaron como 2-3 semanas y reviso mi teléfono en Instagram y encuentro un mensaje que me decía: solo te quiero agradecer por lo que hiciste y por tu carrera, porque le cambiaste la vida a mi hija. Con esto mi hija se dio cuenta que podía ser una deportista profesional y me pidió ser atleta y que me llevara y que la llevara a los entrenamientos. Así que gracias. Y la verdad es que vi ese mensaje con los mismos ojos que estoy viéndolo ahora. Y me di cuenta que tenía como un superpoder que cambia vidas. Creo que los grandes deportistas se diferencian de los deportistas comunes, en que son capaces de salir de esos estados de frustración rápidamente, porque estamos en un torneo y hay que volver a jugar o volver a correr al día siguiente. Y en mi caso no tenía final al día siguiente, pero sí tenía el relevo. Y yo dije, voy a ir a buscar mi revancha y voy a irme a estos Panamericanos con una medalla. La posta o el relevo es la prueba más adrenalínica del atletismo, yo creo. A mí como rematadora
me daba mucho miedo y nervio mirar cómo venían mis compañeras, porque por un lado quería gritarles y que corrieran lo más rápido posible, pero por otro lado yo sabía que en 20 segundos me iban a pasar el bastón y necesitaba estar lista para correr. Todas estas cosas, estas tácticas, el entrenamiento, genera una sinergia que es muy importante y que cuando no la está, no están los resultados. O sea, el trabajo en equipo que hay acá atrás es lo que más ayuda. Veía que todo el público gritaba y lloraba como si hubiésemos ganado. Y dije, ok, nos fue bien. Y cuando llega mi equipo y nos confirma el récord de Chile, el segundo lugar y la clasificación al Mundial de Bahamas, solo pude llorar. Llorar de felicidad y me acuerdo y me voy a poner a llorar ahora. En verdad fue demasiado gratificante, no por los Panamericanos, sino porque con esto cerramos un proceso que no había partido 2 semanas antes, sino que mucho tiempo antes. Y me di cuenta que todos los esfuerzos que uno hace extra, por lo de la diabetes sobre todo, todas las consultas extras, el preocuparte siempre de lo que tenés que comer, de estar monitoreando todo, trajo su resultado. Y qué mejor que cerrar con una medalla y que el reconocimiento y un premio. Es un premio al esfuerzo de muchos, muchos años, no solo los últimos 4. Y un premio al no rendirse nunca y nunca haber tirado la esponja. Y nada, y me di cuenta que los niños son los que mejores reciben esto y qué mejor que poder seguir siendo un ejemplo para ellos. Con la posta y con esos 10, 11 segundos que corrí los últimos 100 metros, demostramos que sí se puede.